Aquí estamos para la gloria de Dios una vez más. Mi nombre es Brenda Liz Berríos, me acompaña mi esposo Luis Berríos. Sin más que decir, vamos a presentar lo del tema de la noche de hoy para poder dar inicio rápidamente con el mensaje. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor amado, en esta hora. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Señor amado. El tema de la noche de hoy es un matrimonio, una sola carne. Con el texto bíblico que cita de esta manera, se encuentra en Génesis 2, del 22 al 24. Génesis capítulo 2, del verso 22 al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El Señor continúe bendiciendo esta palabra, continúa siendo, ¿verdad?, para lo que fue enviada en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Vemos que en los orígenes, ¿verdad?, el Señor Jehová Dios creó los cielos y la tierra, creó las plantas del campo, creó la hierba del campo, hizo llover sobre la tierra, pero de igual manera no había un hombre para que labrase la tierra. Y más adelante en el número 7 del capítulo 2 de Génesis dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor crea el hombre con una intención, y era la intención de que el hombre pudiera labrar la tierra, porque de qué servía haber creado todas estas cosas si no había nadie que la pudiera trabajar. Y vemos aquí que tenía una función el hombre. Pero más adelante dice que Jehová plantó en el huerto del Edén a este hombre, lo puso allí en el huerto del Edén. Esos son los inicios del hombre, de Adán y de Eva. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí no nos vamos a detener porque esto no es el tema de la noche de hoy, pero voy a seguir leyendo. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también Bonelio y Onice. El nombre del segundo río, Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y más adelante, ¿verdad?, vemos aquí, ahí es donde Dios dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Tenía una función el hombre, y era para que labrara la tierra y guardara aquel huerto. Era algo muy importante para Dios, y él era como el guardia de aquel lugar, el que estaba guardando aquel lugar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y le trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. También le dio una nueva función al hombre, y fue que le pusiera los nombres a todo lo que había en el campo, a los animales, a las aves, a toda bestia del campo, a las aves, y todo se lo trajo a Adán y él le puso nombre, ¿verdad?
Y puso a dar nombre a toda bestia y a toda ave del cielo y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y luego, esto me llamó la atención porque en estos momentos podemos ver que es la segunda vez que Dios menciona que no se hallaba una ayuda idónea para el hombre. Y cuando dice esto, ahí es donde yo me detengo y digo, ¿por qué razón el Señor lo dice dos veces en el mismo capítulo? Fue en el verso 18 y en el verso 20. Y ahí podemos ver que Adán se encontraba solo y él notaba que él estaba solo. Los animales no podían cumplir una función en la vida de Adán. Tal vez lo podían acompañar, estaban ahí, él podía enseñorearse sobre ellos, pero realmente no, él no tenía una ayuda idónea para él, que lo pudiera acompañar en todas las cosas. El que a lo mejor pudiera ayudarlo en alguna situación. Saludamos por aquí a la hermana Keishla Bruno. Dios te bendiga, mi hermanita. También te extrañamos. Te bendiga. Qué bueno verte también por aquí. Gracias por acompañarnos. Entonces, podemos ver aquí que Jehová Dios lo dice en el verso 18 y en el 20, que dice que no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo. Jehová Dios hizo un plan rápidamente y dice, voy a darle esa ayuda idónea a este hombre que yo he creado, que es a mi imagen y semejanza, porque dice la palabra que él es a la imagen y semejanza de Dios, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y ahí en el 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. En el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aleluya. Y esto me llamó mucho la atención mientras yo lo leía en el día de hoy, porque Adán fue creado de la tierra. Fue creado de la tierra. Dios lo creó directamente de la tierra, ¿verdad? Y puso soplo de vida sobre él y todo eso. Lo mismo podía hacer con la mujer. A la mujer la podía crear de la tierra igualmente, porque si lo había hecho una vez, lo podía hacer dos veces. Él es el creador, él lo podía hacer como él quisiera. Pero en este momento, cuando nosotros vamos aquí, no hay ninguno de los animales de los que se mencionan anteriormente a que el hombre fuera creado. No hay ninguno que haya sido creado, que dice la Escritura, que haya sido creado de un animal. O sea, en este momento podemos ver que la mujer sí fue creada del hombre, directamente de la costilla del hombre. Y yo me preguntaba, Dios mío, si él podía hacerlo igualmente de la tierra como hizo Adán. Pero Dios decidió, a mi entender, según lo que yo puedo entender, decidió hacer a la mujer, que era hueso Adán mismo decía, hueso de mis huesos y carne de mi carne, para hacerlos uno. Eran uno. Desde el principio el diseño original de Dios era que el hombre y la mujer fueran uno. Cuando van al matrimonio deben ser uno. Y se sigue repitiendo a través de la Escritura cuál es la definición de matrimonio. Y desde el inicio el Señor lo quiso así. Desde el inicio Él dijo, voy a crear a la mujer del hombre porque quiero que sean uno. Literalmente. Lo podía crear de la tierra a Eva, pero la creó de la costilla del hombre. Y dice, más adelante, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Que en el mismo pasaje bíblico dice que serán una sola carne. Podemos nacer separados, pero en hora en punto nosotros nos encontremos con la pareja idónea que Dios tenga para nosotros y nosotros decidamos compartir nuestra vida con esa persona. Nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra mente que debemos ser esa unidad,
Tenemos que estar unidos en una sola carne. No es uno por un lado y el otro por el otro. Estamos viviendo unos momentos bien difíciles en el matrimonio, donde cada cual quiere hacer lo que quiere por su lado, no quiere haber una unidad, no hay comprensión, no hay ayuda. Y Dios desde el principio está hablando de esa ayuda idónea. Por alguna razón Él lo estaba diciendo desde el principio. Hay un diseño original. Y desde el principio de la creación de la mujer y del hombre ha sido así. Y yo meditaba en esto hoy. Es algo cortito lo que tengo de mi parte en el día de hoy, porque mi esposo tiene la otra parte. Pero yo meditaba en esto hoy. Esta es la introducción y yo decía, wow, qué lindo. Cómo el Señor desde el principio nos sigue recalcando que somos una sola carne. Una sola carne. Y así mismo tenemos que trabajar unidos, juntos. Porque dice Amos 3:3 y lo tengo por aquí. Lo voy a buscar. Amos 3:3 dice, déjame buscarlo. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Cuando un matrimonio, un hombre y una mujer deciden unirse, es porque estuvieron de acuerdo. Y esa promesa, ese compromiso que nosotros hicimos, nosotros debemos atesorarlo en nuestro corazón. No cuando llegue la prueba decir, ya yo no puedo seguir con esta persona porque ya yo no lo amo, ya yo no la amo, ya no me gusta lo que está haciendo, no me gustan sus malas mañas. Ya al año viene y dice, yo me casé con una persona que yo pensaba que era de esta manera, pero yo la quería de otra. Y se nos olvida el compromiso que hicimos. Cuando dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. Si empezaron estando juntos es porque estuvieron de acuerdo en un momento dado. Y eso no lo debemos olvidar. Eso es un compromiso que nosotros hacemos con nosotros mismos y con nuestra pareja. Y eso es algo que debemos reconocer y entender. Y en Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. De esto hemos hablado en otras ocasiones. Y cuando nosotros llegamos al matrimonio, siempre debemos poner a Jesús o a Dios en el centro de nuestro hogar. Que sea Dios el que esté ahí con nosotros, para que cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento de la dificultad, podamos prevalecer juntos, unidos, porque hay uno que nos da las fuerzas para seguir adelante, la sabiduría para seguir adelante. Así que es importante que nosotros entendamos en el día de hoy que tenemos que tener un compromiso para seguir estando de acuerdo con nuestra pareja, estando juntos, un compromiso. Y poner a Dios, esos son los 2 puntos que le estoy dejando. Y poner a Dios en primer lugar para que ese cordón de 3 dobleces, que es Jesús, tú y tu esposo o esposa, se mantengan unidos. Y Primera de Pedro, y lo voy a buscar por aquí, Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8 dice así. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros amamos de verdad, nosotros somos capaces de perdonar. Cuando nosotros amamos de verdad, somos capaces de acordarnos de ese acuerdo que nos unió un día. Que hay un orden en el Señor, hay un orden. Y el matrimonio es muy importante en ese orden. Que cuando llegue el momento de perdonar, digamos, yo amo a la persona, yo puedo perdonarlo porque yo lo amo o yo la amo. Así que quédense con esos 3 puntos. Si algún día estuviste de acuerdo, acuérdate de por qué estuviste de acuerdo para estar con esa pareja. Número 2, que Jesús sea el centro de tu hogar para que se mantenga ese cordón de 3 dobleces
juntos y que nada los pueda separar. Y número 3, que si hay amor genuino dentro de tu corazón, que tú puedas llegar a perdonar cualquier falta, cualquier pecado, cualquier situación que surja en su matrimonio. Así que esto es la introducción y ahora los dejo con mi esposo. Bueno, Dios los bendiga. Gracias, por ahí a Dios, toditos que están conectando. La mami, a Carlos Morales que también estaba por ahí conectado. Yes. Dios los bendiga grandemente. Vamos a seguir aquí, ¿verdad? Con lo que es matrimonio, una sola carne, ¿verdad? Porque la palabra nos dice eso. Y es algo bien importante, como decía mi esposa ahorita, si Dios los hubiera creado diferentes, ¿sabes? Los dos de la tierra, pero era porque no los quería, ¿me entiendes? Pero los quería que fueran unidos, ¿verdad? Tenía un propósito. Entonces yo voy a decirles, ¿verdad? Para que un matrimonio pueda vivir en una sola carne, ¿qué debe hacer? ¿Sabes? Vamos aquí a hablar de tips, consejos, diferentes cosas para cómo sobrellevarnos y cómo ser una sola carne, ¿verdad? En lo espiritual, en todo, ¿verdad? Ante Dios, ¿verdad? Eso es. Y una de las cosas principales para ser una sola carne, un matrimonio debe glorificar a Dios en el matrimonio, ¿verdad? Y ya mismo vamos a hablar de eso. Debemos glorificar dentro de nuestro matrimonio primeramente a Dios, ¿verdad? En la forma que actuamos, en la forma que nos comportamos. Eso es lo primordial, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo podemos apegarnos al divino diseño original de Dios, ¿verdad? Que fue Adán y Eva. A pesar de estar en una relación entre dos pecadores, ¿verdad? Porque ellos pecaron, ¿verdad? Y Dios los perdonó. Por la fe en la sangre derramada de Jesús en la cruz, podemos reflejar la imagen de Dios a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, familias, vecinos y amigos. Así también podemos derramar el mismo amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Y dónde dice eso que Dios derramó su amor en nuestros corazones? Cuando usted lee Romanos 5:5, mira que nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que si el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, tenemos que andar con ¿qué? Con el amor de Dios, porque lo dice ahí. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mira qué lindo, ¿verdad? Y de esta forma podemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? O la esposa ama a su esposo también. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y si fue derramado a través del Espíritu Santo, pues podemos amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿verdad? Como Jesucristo amó a la iglesia. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira lo importante de lo que es amar a nuestra esposa genuinamente. Porque dice, nos exhorta la palabra que tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia, ¿sabe? Como la amó Jesús. ¿Y cómo la amó Jesús? Dio su vida por ella, entregó todo por ella, ¿verdad? Dios entregó su único hijo para que fuéramos perdonados. Mira hasta dónde llega el amor de Dios. Y es el amor que se supone que tengamos todos nosotros en nuestro matrimonio. Dios te bendiga, Ricardo Acosta. Dios te bendiga, Erika y José Pérez, que están por ahí. Dios les bendiga. Bueno, seguimos. Estamos aquí hablando, ¿verdad?, del amor de Dios en nuestros corazones que fue derramado. Y lo estamos, ¿verdad?, instruyendo en lo que es el matrimonio, que es bien importante, ¿verdad? Y la importancia de que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y viceversa. También la esposa tiene que amar a su esposo, ¿verdad? Amén. Una de las cosas, ¿verdad?, de las que, ¿verdad?, por encimita de lo que, como Cristo amó la iglesia, vimos que dio su vida por nosotros, dio la vida por el todo, ¿verdad? Derramó su sangre, ¿verdad? Jesús oró por nosotros. Jesús cumple sus promesas. Amén. Quiere decir que nosotros como en matrimonio tenemos que cumplir nuestras promesas, porque Jesús cumple nuestras promesas y cumplió las promesas, ¿verdad? Nunca nos desampara, nunca nos deja solo,
¿verdad? Jesús ha sido fiel, por eso los matrimonios tenemos que ser fiel también, ¿verdad? Porque ese el comportamiento de Jesús lo tenemos que nosotros practicar en nuestra vida para que nuestro matrimonio sea cada día mejor, ¿verdad? Casi perfecto lo vamos a poner, ¿verdad? Entonces tenemos que poner como modelo en nuestra vida a Jesús. Como fue Jesús, así debemos ser nosotros en nuestro matrimonio, ¿verdad? En 1 de Pedro 3:7 nos dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo quise traer este texto porque cuando leí al final, algo como que, ¿qué pasó aquí, verdad? Dice: marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil. Pero al final nos dice que para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir, ¿verdad? Lo que en mi entender, lo que el texto a mí, ¿verdad? Me causó, ¿verdad? Que si nosotros no tratamos a nuestra esposa como se debe, como vaso frágil, ¿verdad? Dedicada, respetada, bueno, como Jesús amó a la iglesia, pues quiere decir que nuestras oraciones no van a ser, tiene ese nombre, pueden ser escuchadas, no van a ser escuchadas por Dios, no va a tener ese afecto en nuestra vida, las oraciones que le pidamos a Dios, y no ocurra milagros en nuestra vida, porque aquí dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si nosotros damos a nuestra esposa, nuestras oraciones nunca van a ser escuchadas, sino ay, se me fue. Para que no tengamos, ¿sabe? Como Jesús amó a la iglesia, ¿verdad? Pero viceversa, también me da a entender aquí que si la esposa no ama a su esposo, no lo respeta como es, no lo valora, no le da, ¿verdad? Todo eso, pues quiere decir que tampoco sus oraciones van a ser escuchadas. Quiere decir que tenemos que tratar a nuestra pareja como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Porque aquí lo dice bien claro. Juan 13:34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nos manda claramente que nos tenemos que amar unos a los otros, no de boca, sino amarnos de corazón, ¿verdad? Y entonces en Juan 15, del 12 al 14 nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Wow. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En nuestros matrimonios, ¿qué debemos ser nosotros como matrimonio? Tenemos que ser compañeros, tenemos que ser amigos fieles. Nos llamamos amigos fieles de confianza. Tenemos que dar la vida el uno por el otro, el esposo por su esposa y la esposa por el esposo. Tenemos que cuidarnos como amigos que somos. Cuando yo digo siempre, cuando ocurren conflictos entre matrimonios se arregla. A menos, ¿verdad? Que una persona profesional, una persona se deba, ¿verdad? Buscar una persona para eso. Pero no podemos en un matrimonio confiar en todo el mundo, en decir a todo el mundo esto, que si mi pareja me hizo esto, que si mi esposa me hizo esto. No se puede hacer. Porque entonces estarías traicionando a tu amigo o a tu amiga, que es tu esposo. ¿Sabes? No podemos traicionarnos como pareja. Tenemos que tener mucho cuidado. Y mira, ¿qué más nos dice sobre el amor? ¿Verdad? Porque queremos que hable sobre el amor. Lucas 6:35 al 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada a cambio. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque es benigno para con ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso.
Aquí, ¿verdad? Que vemos que tenemos que amar a nuestra pareja con sus defectos, como sea, ¿verdad? Yes. Y dar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Y poner todo en oraciones. Si hay, ¿verdad? En algo en su pareja que está fuera como de Dios o algo de esto, siempre en oración. Y siempre dar lo mejor de usted para esa pareja, ¿verdad? Yes. Para que sea transformado, ¿verdad? De parte del Señor. Y siempre orar por esa pareja suya. Siempre no dejar de orar, porque las oraciones son eficaces y son efectivas. Son efectivas. Y ser siempre misericordioso con su pareja, ¿verdad? Yes. Aleluya. Te adoramos, Te gracias, adoramos, Padre Señor amado. Jesús. Te adoramos. Aleluya. Aleluya. Tenemos, ¿verdad? Con nuestra pareja tener un amor incondicional, inalterable, eterno, misericordioso, perdonador, ¿verdad? Como si mismo Jesús nos perdonó, tenemos que perdonar a nuestra pareja, ¿verdad? Al hacer esto, traemos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos comportando como Cristo se comportó, ¿verdad? Y estamos cogiendo a Jesús como modelo. Entonces así glorificamos en nuestro matrimonio al Señor, ¿verdad? Yes, aleluya. Qué lindo tú eres. Y ¿verdad? Les quiero comentar esto. Si nosotros practicamos esto en nuestros matrimonios, el amar, el perdonar, en dialogar, en buscar la forma en los dos de ayudarnos mutuamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo glorificamos a Dios en nuestro matrimonio? Sencillo. Hay matrimonios que van a empezar a creer en las grandezas de Dios, que hacen un matrimonio solamente por observar un matrimonio que está siendo modelo, ¿verdad? De Cristo. Cuando ellos ven un matrimonio que va así, se comporta así, ellos dicen, wow, ¿verdad que Dios hace grandezas en los matrimonios? Yes. Entonces ellos, el que no cree, empieza a creer en la reconstrucción en un matrimonio. Yes, por eso mira cómo glorificamos solamente a Dios sin decir una sola palabra a nadie, solamente por ser modelo de Cristo, como nuestro matrimonio se comporta, donde se pare uno, en la iglesia, donde sea. En la forma que hablen, en la forma que se traten al frente de los demás, así glorificamos a Dios. En la forma que nos tratemos al frente de las personas. Y las personas, el que no cree, va a decir, y su matrimonio está destruido, va a decir, no, el Señor tiene que hacer algo con mi matrimonio, porque mira ese matrimonio como es. Pero ahí es que viene todo, ahí vienen las preguntas, entonces ahí es que uno dice, ok, lo que tienes que hacer es esto, someterse a Dios, hacer esto, y ahí viene, ¿verdad?, la conversación. Pero solamente por ser un modelo como un matrimonio cristiano, reconstruido por Dios, el que no cree va a empezar a creer, ¿verdad? Por eso es bien importante el comportamiento que hagamos. Pero tampoco no es un comportamiento que vamos a tener al frente de todo el mundo, que está todo bien, pero está todo destruido. No, tenemos que estar así en nuestra casa y también afuera, ¿me entiendes? Eso es bien importante. Así glorificamos a Dios en nuestro matrimonio, ¿verdad? Le damos la gloria al Señor. Eso es una de las formas que glorificamos, no solamente con decir, no, solamente en la forma que actuamos, ¿verdad? Aleluya. Le damos la gloria y la honra al Señor. Como creyentes sabemos que somos pecadores, justificados por la justicia de Cristo, y podemos glorificar a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Lo glorificamos en nuestro matrimonio, cuando ejercemos las disciplinas espirituales, como leer la Biblia, orar, meditar, ayunar, etc. Si no hacemos ninguna de estas actividades con tu pareja, te invito a que lo hagas. Que oren juntos, que lean la palabra juntos, que dialoguen juntos, que busquen un texto, lo busquen. Están pasando una situación matrimonial, busquen todo lo que tenga que ver con matrimonio, ¿verdad? Hay un diálogo diario, ¿verdad? Hay una unión en la oración, sea al acostarse o al levantarse, ¿verdad? Eso es bien importante. Te invito a que lo hagas. Hoy es la oportunidad que Dios te da para cambiar. Sin embargo, también glorificas a Dios en tu relación matrimonial al reflejar el amor de Dios hacia su iglesia. Por ejemplo, cuando amas a tu cónyuge, la amas de todo corazón. Reconoces tus faltas y pecados
en contra de tu cónyuge, ¿verdad? Reconoces al frente de tu pareja, te fallé en esto, hice esto. Si tu pareja te dice, wow, hiciste esto mal, pues tú lo reconoces. Mira, sí lo reconozco. ¿Sabes? No podemos poner nada, no esto, lo otro, en ese pleito, no. Es reconocer nuestros errores y nuestras faltas y nuestros pecados con nuestra pareja. Y si los dos estamos sometidos en oración y esto, la otra pareja va a entender, va a haber perdón, siempre va a haber una manera de llegar a un acuerdo. Y todo va a ser borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Pues cuando hay perdón, se borra y se empieza de cero. Amén. Nunca no podemos siempre pensar en el pasado de nuevo, ¿verdad? Amén. Otra de las cosas, sirves en lugar de ser servido. En un matrimonio hay que servir en vez de ser servido. Siempre tener esa mentalidad de servir a mi esposo, servir a mi esposa. Y si los dos están constantemente sirviéndose uno al otro, los dos van a ser servidos como quiera, ¿verdad? Bendecido. Pero tenemos que ser siempre un 100% estar dispuestos a servir a nuestro esposo y a nuestra esposa, ¿verdad? Eso es bien importante. No es totalmente uno solo, pero siempre hay que dar sin esperar nada a cambio. Si usted no recibió nada, no se preocupe. Usted siga dando y dando, que Dios va a seguir transformando. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Otro de los puntos. Deja de ser egoísta y buscas el bien de tu pareja antes que el tuyo. Siempre tenemos que buscar el bienestar de nuestra pareja. ¿En qué la podemos ayudar? Si espiritualmente está bajando, vamos a ayudar en esto, vamos a ayudar a orar. Vamos, si no tiene ánimo, vente, vamos a orar, vamos a leer la palabra juntos. Siempre vamos a buscar el bienestar primero de nuestra pareja antes que el de nosotros, para que todo funcione. Y si los dos están buscando el bienestar de cada uno, créeme, entonces los dos van a estar juntamente siempre ahí unidos, ¿verdad? En esas altas. Buscas el bienestar espiritual de tu pareja también, ¿verdad? También vemos ser una sola carne. ¿Qué significa? Tener una comunión con Dios, primeramente que nada, en nuestro matrimonio. Tenemos que estar los dos siempre en comunicación con el Señor. Tenemos que sanar en el matrimonio, buscar la forma de sanar. Para ser una sola carne, como Dios nos manda, tenemos que sanar el uno al otro. Si hay algo del pasado, si hay esto, usted busque. Si usted tiene algo, se lo quiere sacar, algo, hable. Tiene que haber confianza en el matrimonio. Es su amigo, su compañero, su compañera. Usted ábrase con él. O sea, usted ore antes de cualquier problema. Tienen que sanar algo, sánelo juntos. Mira, si hay algo que todavía tú no has podido perdonar en el pasado, ¿sabes qué, mi amor? Quiero decirte esto. Todavía yo no puedo olvidar esto que me hiciste hace años atrás. Ayúdame a orar por eso. Y entonces la persona va a decir, ok, vamos, ¿me entiendes? Ábrase y se ayudan mutuamente. Si hay algo todavía, somos humanos. Hay cosas a veces que todavía no se han perdonado, pues ábrase, mira, estoy así por esto que me hiciste hacer. Y se resuelve, y se ora, y se busca la forma. Pues claro que sí. Hay que madurar en un matrimonio también. Hay que madurar. ¿En qué forma maduramos? De esta forma también nos unimos como una sola carne. Hay que madurar. Hay que cosas que no se deben hacer, tenemos que empezar a hacerlas bien en nuestro matrimonio. En que yo solamente, tú eres la que vas a hacer esto, tú vas a hacer todo esto. No, hay que hacer un happy medium, como digo yo, en la casa, en esto, en compartirnos los quehaceres, buscar la forma de ayudarnos siempre, ¿verdad? O que solamente es lo que yo diga y soy yo y más nadie. No, tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Madurar en qué sentido también, que si tu esposa te da un consejo, pero coja el consejo, ¿verdad? No, que no, a mí nadie me puede dar consejo porque yo soy el hombre de la casa o viceversa. Yo soy la que mando, pues yo no voy a coger consejo. Hay que madurar. Madurar, y espiritualmente también hay que madurar. Si no se ora, empiecen a orar juntos. Si no se lee la palabra, empiecen a leer la palabra. Hay que madurar espiritualmente, ¿verdad? Amén. Hay que también, para ser una sola carne, tenemos hay que tener que haber compromiso, comprometerse ante Dios. Hacemos un compromiso, vamos a empezar a hacer las cosas bien, tenemos que comprometer. Ok, vamos a empezar, mi amor, vamos a empezar hoy a orar, a leer la palabra, vamos a hacer estos cambios. Y empezamos hoy y ya mañana lo dejamos. No, tiene que haber un compromiso de todos los días. Si ustedes empiezan a orar juntos, queremos hacer esto juntos todos los días. Si hay uno que se le quitó el ánimo, pues el otro, mira, lo jala, vente, vamos, acuérdate que quedamos en esto, vamos a hacerlo, ¿me entiendes? Porque siempre va a haber uno en desánimo, uno así, yo trabajo, cuando uno está abajo, el otro está arriba, levanta así.
¿Me entiendes? Siempre va a haber una, a veces están los dos arriba, pero cuando está abajo viene este, levanta este. Estamos para eso, para compartir y ayudarnos el uno para el otro. Y eso es en todo. En todo. En todo en la vida. En todo. Todo. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, Señor Jesús. Hablamos de comprometernos, de perdonarlos también, para que seamos una sola carne. Estamos hablando para poder ser una sola carne como Dios quiere, ¿verdad? Tenemos que hacer estos cambios. Tiene que haber comunicación, comunicarnos, hablar de metas, lo que tengamos en esto, hay que comunicarnos. No callarnos las cosas. Si hay algo que te molesta de tu pareja o algo, hay que comunicarnos para poder ser una sola carne. No tener secretos. Hay que tener cuidado con los secretos que tengamos. Tenemos que ser honestos con nuestra pareja. Nuestra pareja es nuestra vida. Somos una sola carne. Somos una sola persona ante Dios. No podemos, ¿saben? Un poco, otro. Aquí hice unos apuntes porque hay que traerlos. Hay que traerlos. No hablarle a tu pareja mal nunca. ¿Sabe? Usted tiene problemas con su pareja. Usted no puede ir pararse en cualquier sitio. Ah, mi esposa me es así, me hizo esto. Oh, mi esposo me tiene loco, mi esposa me tiene loca. No. O sea, usted tiene problemas en su matrimonio, usted tiene que hacer resolverlos con esa persona. Al menos que usted, ¿verdad? Usted espiritualmente con un profesional o un pastor, ¿verdad? Su pastor, esto, hay gente de confianza. Entonces ahí se resuelve. Y que los dos estén siempre de frente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber versiones diferentes. Tenemos que tratar, pero no podemos estar con todo el mundo por ahí hablando de tu esposo, de tu esposa, que si esto, que si ella esto, que si él esto. No. Tenemos que tener respetar. Acuérdese que hay que amarnos, ¿verdad? Como Jesús amó a la iglesia. Y Dios quiere que nos amemos, porque Él dice que derramó su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Que si hacemos eso de divulgar de nuestro esposo y nuestra esposa, estamos traicionando al Señor, porque el Señor fue el que escogió, el Señor fue el que nos dio esa pareja a nuestro lado, ¿sabes? Entonces, si estamos hablando mal de nuestra pareja, quiere decir que le estamos diciendo a Dios, Dios me diste una porquería, y eso no es así, porque Dios no hace porquería. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que reconocer que nosotros lo escogimos. Y reconocer, siempre si hay un pleito hacia lo otro, tenemos que buscar la solución. Siempre va a haber una versión, otra versión, pero no podemos estar hablando de nuestro esposo y nuestra esposa, pues estamos traicionando la confianza del Señor que nos ha entregado una pareja. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios te bendiga, Radamé, que estás por ahí también. ¿Y quién está por ahí más? Aimé, ¿verdad? Dios te bendiga. Te bendiga. Radamé, un abrazo fuerte, un montón. Bueno, vamos a seguir por aquí. Gracias. ¿Qué más tenemos aquí para hacer una sola carne como el Señor quiere? Ok. Ya les dije, ¿verdad? Aprender a perdonar. De acuerdo. Hay que tener un acuerdo. Hay que poner los gustos de nuestra pareja, por encima del de nosotros. Si su esposo tiene un gusto, quiere ir a tal sitio, aunque usted no le sí, mi amor, vamos para allá. Y tenemos que tener un balance, ¿verdad? No solamente lo que me gusta a mí. No vamos a salir para tal sitio porque es lo que me gusta a mí ya. No. Tenemos que hacer un balance donde le gusta a ella y donde me gusta a mí. Y estamos todo el tiempo, ¿verdad? Pensando en esos gustos, en ese restaurante, en esa comida, en lo que sea. En lo espiritual, en lo que sea, ¿verdad? Si a usted le gusta hacer ayuno, a usted le da esto lo otro. Eso es así. Diré que también le mando saludos a Ángel. Saludos. Un abrazo fuerte. Y seguimos. También el Señor nos manda a soportarnos para ser una sola carne. Tenemos que soportarnos. Eso de que yo no soporto a mi pareja, yo no. Hay que buscar la forma de soportarnos, ¿verdad? Colosenses 3, 13 al 14 nos dice: Dios nos pide que nos soportemos los unos a los otros, ¿verdad? Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Wow, tenemos que soportarnos. Tenemos que perdonarnos. ¿Para qué? Para vestirnos de amor. Porque dice que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Lo dice claramente la palabra, no lo digo yo.
Te adoramos, Señor. Mateo 5:16 nos dice también: así mostramos un pequeño destello de la imagen de nuestro Dios en el matrimonio. Escuchen lo que nos dice. Eso no es parte del texto, eso está antes. Dice, así mostramos un pequeño destello de la imagen de Dios en el matrimonio, ¿verdad? Y ese destello, en Mateo 5:16 nos dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es. Aquí dice lo que les dije ahorita. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. Nuestras buenas acciones en cómo nos comportamos en nuestros matrimonios, ¿verdad? Estamos usando esto para los matrimonios. Así como nos comportamos, así brillamos y así glorificamos al Padre que está en los cielos, en la forma que nos comportamos como matrimonio y cómo nos amamos. Amén. Y 1 Corintios 13:4-7 nos dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Así es el amor verdadero, hermano. Así. Amén. Te adoramos, Señor. Otra más. Lindo tú eres, Dios. Para ser una sola carne, para sobrellevarnos, para seguir unidos como Dios nos ha puesto. Tiene que haber sumisión para ser una sola carne. La sumisión es bien importante. Debe haber una sumisión en el matrimonio mutua. El matrimonio debe ser un refugio para el esposo y para la esposa. Tiene que ser un refugio, un ambiente seguro y saludable donde ambos sean alentados y renovados. Interesante, ¿verdad? Aleluya. Te lo voy a repetir porque me encanta esto. El matrimonio debe ser un refugio para el esposo y la esposa, un ambiente seguro y saludable donde ambos sean alentados y renovados. Lindo, Quiere decir que Dios. en un matrimonio tiene que haber seguridad, que haya confianza, que no haya miedo del uno al otro y que sea saludable. No hayan daños físicos ni verbales, tenga que ser ni psicológicos, tiene que haber saludable espiritualmente. La escritura expone funciones específicas para el marido y su mujer. Ambos están creados a la imagen de Dios y tienen el mismo valor ante los ojos de Dios. Los dos tienen el mismo valor ante los ojos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ahí en la Biblia nos dice algo bien importante. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, el hombre a su imagen. A imagen Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Quiere decir que Dios creó a su imagen al varón y a la esposa, a los dos, porque la palabra lo dice. Y hembra los varón y hembra los creó. Porque dice, a imagen de Dios lo creó. Ese es el diseño original de Dios. Yeah. Y que debe seguir así. Sí, ese es el diseño original. La Biblia describe el matrimonio que agrada a Dios en términos de sumisión mutua, ¿verdad? Y que uno dice Efesios 5 del 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mira hasta dónde llega esto, hermano. ¿Dónde nos manda a nosotros los maridos? Aleluya. Amar a nuestras esposas. Wow. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. No podemos aborrecer a nuestras esposas, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia la sustenta. Wow. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Amén. Yes, Bueno, ese texto usted lo tiene que guardar y leerlo, que está precioso. Cómo nos pone el matrimonio como Cristo con la iglesia. ¿Sabe? El matrimonio es lo más importante que ha creado lo que ha creado Dios. Para Él es bien importante el matrimonio, hermano. Es algo sagrado, es algo que tiene que ser un modelo, tiene que ser algo que el matrimonio, donde quiera que se pare, brille, pero brille en espíritu, brille, que se vea ese amor, ese tacto, ese comportamiento, esa relación, que la mala gente con mirar, ellos adoren al Señor, alaben al Padre Celestial y digan, wow, el Señor la verdad que es precioso como restaura un matrimonio. Y más cuando somos matrimonios que venimos del mundo, de la destrucción. Nosotros vinimos del fango, del lodo, donde nos estábamos haciendo daño, nos estamos destruyendo, contaminándonos con cuanta cosa había. Estábamos en las manos de Satanás completamente, pues estábamos metidos en el lodo completamente como matrimonio, porque un matrimonio, cuando está en el mundo, está haciendo lo malo, se unen a hacer lo malo. Ahí sí es verdad que a veces se unen también para hacer lo malo. En la santería, en cuanta cosa, ¿me entiendes? Y Dios nos renovó, nos restauró. Y yo cada vez que yo pienso, wow, la verdad que mi matrimonio es hermoso, porque Dios nos restauró, nos hizo nuevo, nos limpió. Amén. Nos pegó cada pedacito que teníamos destruido, porque estábamos a punto de dejarnos. Sí. Y yo digo, wow, Señor, la verdad que tú eres grande. Por eso cada vez que yo veo un matrimonio que está en el mundo largo, yo, mira, Dios tiene una solución para ti. Si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Wow. Dios te bendiga grandemente. Por ahí está la familia. La prima está por ahí también, Araceli. Dios te bendiga mucho. Araceli, amén. Estamos hablando esta noche en los matrimonios. Abrazos. Te adoramos. Vamos a seguir por aquí. Cuando dijiste lo de ese texto bíblico de Efesios, eso nos recuerda a lo que estamos hablando de Génesis 2 al principio, donde Dios recalcaba, ¿verdad?, que fue el momento que creó a la mujer de la costilla del hombre, y recalcaba, ¿verdad?, que era una sola carne. Lo dice en ese texto bíblico, en ese pasaje bíblico, y en el 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo que estaba diciendo mi esposo está corroborando una vez más el diseño de Dios para nuestras vidas, como hombre y como mujer. Él creó a varón y a hembra. No hay otra cosa que eso para crear a la familia. De verdad que en estos tiempos estamos viviendo momentos bien difíciles, donde la familia está siendo atacada, y tenemos que recordar cuáles son los principios bíblicos, cuál es el orden divino de Dios, cómo Dios hizo las cosas desde el inicio. Y como matrimonios tenemos que mantenernos unidos para que nuestra familia esté bien, para que nuestra familia esté saludable. Y eso pues me lo quería recalcar, porque lo dice en Génesis y lo dice también en Efesios. Y en Efesios, estaba aquí mirando, y es algo poderoso, es que hay tanto. Cuando dice aquí, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, ¿verdad? Sino que la sustenta y la cuida, ¿verdad? Como también Cristo a la iglesia.
Y mira lo que dice después, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Quiere decir que nosotros como cristianos, como matrimonio, somos parte de la carne de Cristo, del cuerpo de El Cristo. cuerpo de Cristo. O sea, somos uno con Cristo, porque Bien. fuimos crucificados en la cruz con Él, todo. O sea, fuimos adoptados por Él, fuimos, ¿sabes? Todo por Él. ¿Sabes? Es algo, es más allá, ¿verdad? Es algo grande. Cierto es. Y otra de las cosas que le quiero decir para que seamos una sola carne, ¿qué debemos practicar en un matrimonio? Una de ellas son los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22 al 25 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí voy a hacer un pare. Los frutos del Espíritu. En el matrimonio hay que practicarlo. ¿En qué forma? Nos dice que es el amor. Tenemos que amarnos hasta el final. Tiene que haber gozo en un matrimonio. Tenemos que siempre buscar la forma de estar gozosos el uno al otro. Buscar la forma de compartir. Buscar, mira, las cosas pequeñas. A veces no hay que hacer tanto para ser gozosos y compartir en un matrimonio. Hermano, mira, si usted quiere dar una vuelta por ahí, usted tiene gasolina. Usted no tiene que, no, la economía está bajita, como digo yo, el bolsillo está medio bajito. No tiene que ir a un restaurante, allá cómprese algo barato, como digo yo, de $10 y se lo come entre los dos. Pero la cuestión es que dé una vuelta, vaya un atardecer, vaya a un parque, vaya al lago, vaya donde usted quiera. Que las cosas sencillas, cuando hay amor de verdad en un matrimonio, está restaurado y hay sometimiento el uno al otro y practicamos todo esto, usted puede estar horas hablando con su pareja y nunca se va a aborrecer. Siempre se va a, por estar parque en un parque, uno ahí sentado en un árbol, siempre va a haber conversación. Porque en un matrimonio restaurado siempre va a haber conversación, nunca va a haber aborrecimiento. Amén. Nunca va a hacer falta más nadie. Solamente en un matrimonio lo que hace falta es amor. Dios. Ni amigos, ni amigas, ni... No. En un matrimonio no hace falta más nadie. Solamente los dos. Y Dios, más nadie. Para tú entretenerte, para pasarla bien. ¿Sabes? Es algo que nunca la conversación se acaba. Y hay un gozo. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y a veces uno habla de unos planes que a veces son bien lejos, como dice uno. Pero con soñar no cuesta nada. Ahí somos soñadores. Pero un matrimonio, mi amor, va a hacer esto. Vamos a hacer y esto, lo otro. Y es algo bonito, es algo bonito. Tenemos que haber gozo, tiene que haber paz. Sí. Tiene que haber paciencia en un matrimonio también, el uno al otro. Ser paciente. Si uno está medio tranqui porque pasó algo mal en el trabajo, la esposa pasó un día malo, esto, lo otro, hay que tener paciencia, buscar, ven acá, mi amor, un besito, aunque usted le busca la vuelta, ¿me entiende? Hay que tener paciencia y amor, para que, hay que sembrar, como dice, hay que dar sin esperar nada a cambio. Si la situación está difícil, usted busca la vuelta. Ponga su parte y vamos a aliviar la cosa, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad? Hay que tener bondad, hay que tener fe uno al otro, tener fe uno al otro, ¿verdad? En que si una pareja de nosotros está cambiando, uno va a tener fe en Dios que de que sí, que esto va a cambiar. Mansedumbre, templanza. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a entrar ahí. Vamos a entrar ahí. Si somos de Cristo, ya no vivimos en la carne. Así que en un matrimonio no puede haber falta de respeto, no puede haber mal vocabulario, pueden haber diferencias, no pueden haber pleitos ni discusiones a muerte como perros y gatos. Eso no puede existir. O sea, si eso está existiendo, usted tiene que buscar la forma. Ustedes como pareja tienen que irse de rodillas, buscar la solución. Porque ya esos son comportamientos de la carne. Pero dice que los que vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. O sea, tenemos que buscar la solución a eso. Tenemos que tener respeto a nuestra pareja. Tenemos que en la forma que hablamos, palabras que ofenden, palabras que a veces
maltratan psicológicamente, tenemos que hacer un cambio en eso también, tenemos que cuidarnos porque eso es parte de la carne. Y sí que no estamos en el espíritu, porque el espíritu no actúa así. Yes. Tenemos que ese respeto, cosas de la carne, pasiones, tenemos que tener cuidado con quién nos comunicamos, si tenemos amigos. Eso en un matrimonio no puede, eso de que el hombre tiene amigas y la esposa tiene amigos, eso no puede existir, eso hay que cortarlo, eso es parte de la carne, no podemos andar en la carne. Aquí si hay amistades que sean de los dos y los dos siempre estén juntos, ¿verdad? Eso es cosas de carne. En Facebook, que tener cuidado en el Facebook con quien testeamos, aquí tenemos de amistades, tenemos que tener mucho cuidado con eso, tenemos que respetar a nuestra pareja, porque si dice amar a nuestra pareja como Cristo amó a la iglesia, ¿sabes? No podemos engañar a Dios porque Dios está ahí, estamos traicionando al Señor en la forma que actuamos, con quién hablamos, con quién escribimos. Eso hay que eliminarlo, en verdad, lo estoy trayendo porque es la verdad. ¿Sabes? Tenemos que tener cuidado. Aleluya. Sometimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, en qué vemos por ahí, cómo actuamos, ¿verdad? Vemos videos o cosas raras, tenemos que sacar de todo eso, tenemos que eliminar todo, hermano. Como cristianos tenemos que tener un matrimonio saludable y tenemos que poner cada uno de nuestra parte para ser una sola carne. O sea, tenemos que amarnos, respetarnos, y al respeto vienen los secretos también. O sea, no puede haber nada de secretos ni nada. Somos una sola carne. Eso es. Filipenses 2, del 2 al 4 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Wow, bien importante, hermano. Gracias, Dios. ¿Qué más le puedo decir de esto? Si quieren, ¿verdad? Yo les exhorto, ¿verdad? Esos matrimonios que están siendo reconstruidos por el Señor para poder vivir una sola carne como Dios nos envía. Tenemos que someternos unos a los otros, ser obedientes uno al otro, buscar las formas, respetarnos, tratarnos siempre bien. Las palabras hay que medirlas. Si somos explosivos tenemos que bregar con esa situación. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a ser una sola, nos creó siendo una sola carne. Somos una sola carne, somos uno. El matrimonio está para velarnos el uno al otro. Nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga no es esa que está por ahí, no. Su mejor amigo, su mejor amiga es su esposa. Y su mejor amigo es su esposo. ¿Saben? No existen mejores amigos. Los matrimonios son los mejores amigos. ¿Saben? Ellos tienen que ser fieles, tienen que ser, ¿verdad? Son amigos, amantes, son el todo para el todo. ¿Sabe? Un matrimonio usted tiene que ser también coqueto con su esposa, con su esposo, tienen que enamorar, tienen que tirarse besitos, testearse bonito, todo. ¿Sabe? Lo que usted pasó cuando usted conoció a su pareja, usted tiene que ser igual, ahora más todavía ahora que conoce a Cristo. O sea, usted tiene que enamorar todo el tiempo. Esto no es de que enamoramos la primera vez, no. Esto de enamorar es de todos los días, de todos los días, de todos los días. Por eso siempre ustedes cuídense la espalda el uno al otro. ¿Sabe? Ustedes no son enemigos. ¿Sabe? Usted tampoco puede estar hablando con nadie de su pareja, porque si no está tratando como su pareja está siendo un enemigo o una enemiga. Si usted necesita en su matrimonio ayuda urgente por una situación, busque profesional, busque ayuda, ¿verdad? Espiritual, consejeros cristianos, con personas, ¿verdad? Pastor, pastora, personas de su iglesia, personas confiables. Esto no es para todo el mundo. Que estén capacitados. Que estén capacitados para bregar con un matrimonio. Esto no es para cualquiera, no. Usted tiene que tener cuidado a quién usted le entrega el problema de su matrimonio. Primero que tenga que entregárselos a Dios. Bueno, en nuestro caso, nuestro matrimonio estaba colapsando. Estábamos en el mundo del alcohol, estábamos en todo. Y nos vamos a ver sinceramente. El que nos ayudó en este matrimonio, a nosotros a restaurarlo completamente, fue Dios.
Fuimos nosotros los que buscamos la ayuda directamente de Dios. Cada cual empezamos a buscar primeramente a Dios. Nosotros no buscamos a nadie. Sinceramente, no buscamos a nadie. Buscamos fue a Dios. Y antes yo lo estoy diciendo, buscamos fue directamente nosotros nos sometimos a Dios. Yo dejé de pensar en ella, empecé primero a pensar en Dios, a someterme primero con Dios, a cambiar primero yo con el Señor, a poner las cosas bien ante Dios antes de pensar en ella. Y ella hizo lo mismo. Antes de pensar en mí, dijo, ok, te lo entrego, Señor, yo voy primero a buscar mi vida espiritual primero, antes de pensar en mi esposa. Y así fue que empezamos. Cada cual pegamos a reconstruir con el Señor la vida de nosotros espiritual para poder llevar nuestro matrimonio, no llevarlo a un nivel donde no estaba ni siquiera cuando empezamos. ¿Sabes? El nivel donde está el matrimonio no, ni siquiera fue cuando empezó, porque no estábamos en los caminos del Señor cuando nos conocimos. Pero nosotros, nuestro consejero, el que nos ayudó, nuestro profesional en nuestra vida, se llama Jesús. No todos los casos va a ser igual, porque no, pero en nuestro caso le puedo dar fe que si lo entregamos todo a Cristo como pareja, nos quedamos callados, no hablamos el uno al otro, nos agarramos de la mano. Algo que testificó mi esposa el sábado, que eso fue algo que la semana pasada, antes de traer este mensaje, y yo le decía, ¿tú te acuerdas de esto donde Dios nos sacó? Tú sabes las veces, hermano, que lo va a testificar por aquí, que estábamos perdidos en el altar de los dos, hundidos en la porquería. Tú sabes las veces que a veces llegábamos o al otro día arrepentidos, y entonces nos agarrábamos los dos, nos acostábamos a dormir, nos agarrábamos los dos de las manos, llorando y llora y pidiéndole perdón al Señor. Señor, perdónanos, de nuevo caímos después de esto y nosotros no volvemos, y uno al otro agarrados pasando por ese sufrimiento, porque ahora como cristianos no sufrimos al lado de lo que sufrimos que estamos en el mundo. En este camino no es fácil, pero cuando yo pego un balance a lo que yo sufría, no, en el mundo yo sufría de verdad. No, hermano, estar en ese mundo no es fácil, pero nosotros gritábamos al Señor, arrodillados, le clamábamos, Señor, por favor, y no era eso, es que también había que poner de nuestra parte. Pero cuando decidimos uno al otro a buscar, es que todo tiene solución, es cuestión de nosotros. Buscar el rostro de Dios. ¿Queremos reconstruir nuestro matrimonio? Buscar el rostro de Dios. Está bien el matrimonio a punto de colapsar. Pues vamos cada uno vamos a reconstruir nuestra vida espiritual con Dios, a llevar la cuenta con Dios que hay que hacer, Señor, y vamos a someternos con Dios primero, y se va reconstruyendo el matrimonio, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado por lo menos nosotros lo hicimos de esa forma, y de esa forma funcionó. Hay otras parejas, ¿verdad?, que pues, necesitan una pareja cristiana, una pareja que han pasado por el mismo proceso, para ellos ayudarlo, le van a dar las ideas, le van a dar el todo por el todo, de cómo reconstruir su matrimonio con Dios. Pues con Dios se puede todo. Por eso digo que tienen que buscar siempre una ayuda que sea confiable, con experiencia sobre esto, ¿verdad? Y no con todo el mundo. Porque una persona del mundo no te va a ayudar te va a decir, no, déjate que esto, que lo otro, no. La palabra a mí me dice que siempre va a haber una oportunidad. Y siempre va a haber una forma de reconstruir el matrimonio. Pero la mejor forma es con Dios. Tenemos que dejar ser yo, tenemos que dejárselo a Dios, tenemos que humillarnos ante Dios. De que, Señor, sin ti no puedo hacer nada en mi matrimonio. Que seas tú lo primero en nuestra casa. Hay que limpiar la casa también, hermano. ¿En qué sentido espiritual? Hay cosas cuando empezamos, botamos cosas anatemas, cosas que no deben estar en nuestro hogar. ¿Sabes? Reconstruir todo. Cuando usted va a reconstruir un matrimonio, usted debe reconstruir hasta su casa completamente. Cosas que no debe, cosas que usted tiene que no debe, botarlas, esto, lo otro. Reconstruir su Facebook, limpiar su Facebook completamente. Cosas que no debe tener, cosas que no debe ver. Como si usted antes como matrimonio veía películas de terror, que si de matanza, que si de lo otro. Usted también tiene que eliminar todo eso. Todo lo que usted vea por sus ojos, películas, tiene que ser edificante. No puede ver cosas que no debe. Pues todo eso afecta el matrimonio. Todo lo que usted ve, todo lo que lea, donde usted quiera que se mete, las amistades, qué amistad usted tiene. Cuando hay un matrimonio que reconstruir, el matrimonio se tiene que quedar totalmente solo el uno al otro. Para empezar.
alejarse, somos uno, vamos a empezar solos. Después las amistades se van a ir como quiera todos, venga uno que otro, y usted tiene que ser cuidadoso con su matrimonio. Usted no le puede decir a todo el mundo lo que pasa en su matrimonio. Su matrimonio es suyo y de Dios. A quien le abre la puerta de su casa, a quien no. Usted tiene que ser bien cuidadoso con su matrimonio. Pues su matrimonio es lo más sagrado que el Señor le ha entregado a usted. Yes. Así que hay esperanza. Mi consejo, ¿verdad? Como lo que hemos pasado, porque si hablamos es porque testificamos, porque hemos pasado. Y le podemos enseñar y decirle que la única forma es Dios, Jesucristo. Hay esperanza en el matrimonio para poder ser una sola carne, ¿verdad? Por eso le traemos este tema, porque Dios me tiene estos días y vamos a seguir trayendo más, porque para mí el matrimonio es algo hermoso. Amén. Cuando está todo fuera, no hay dinero, no hay nada, como usted siempre va a haber un gozo porque está con su pareja. Se puede caer el mundo, pero usted está gozoso porque está con su pareja. Yes. En las buenas y en las malas. Y le suelto eso. Busque la manera, busque profesional, busque, ¿verdad? De su iglesia, su pastor, personas, ¿verdad? De confianza y que sepan ya bregar el asunto. No a todo el mundo se le puede dar esto. Cuando hablamos de reconstruir un matrimonio, tenemos que, ¿verdad? Buscar personas que ya sepan, hayan pasado, entiendan el proceso y que estén metidos con Dios espiritualmente, que eso es lo más importante. Nada, si mi esposa quiere comentar algo más, que sigo por aquí para abajo. Ay, estoy medio dolorido porque ayer le sacaron 3 muelas, pero yo dije, Señor, yo voy a predicar hoy como quiera. Como quiera. Amanecí mejor hoy. Gloria a Dios. Besitos, Radamé, un abrazo fuerte, sabes que te amo. Nada, que recordemos siempre que para andar junto a nuestra pareja, nuestro esposo o esposa, en algún momento dado nos pusimos de acuerdo. Que nunca olvidemos eso. Bueno, que nos acordemos cómo fue que nos conocimos, cómo fue que nosotros estuvimos de acuerdo de andar juntos. Porque algunas veces como que ponemos en poco nuestro matrimonio y debemos recordar, ¿verdad?, que hicimos un compromiso con nosotros mismos y un compromiso con la otra persona. Recordar también poner a Jesús en primer lugar, como estaba hablando mi esposo, que Jesús sea nuestro ejemplo, que las escrituras, todo lo que nos enseña, sea como un ejemplo también como de cómo nosotros vamos a sobrellevarnos uno al otro en el matrimonio. Y poner a Jesús en primer lugar, ¿por qué? Porque cuando buscamos a Dios, que fue en el caso como pasó entre mi esposo y yo, nosotros buscamos primero el rostro de Dios y poco a poco el Señor fue poniendo las cosas en su lugar. Algunas veces queremos que las cosas sean rápido, queremos que las cosas cambien de la noche a la mañana, pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, buscamos el rostro de Dios, ¿verdad? Y de su justicia y vemos cómo el Señor, vamos a empezar a ver cómo el Señor va a empezar a trabajar con nosotros primero, con nuestro interior, con las cosas que tienen que cambiar en nosotros, para nosotros poder también ser buenos esposos o buenas esposas. No es fácil, al principio sabemos que no es fácil, pero si buscamos el rostro de Dios, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y también recordemos que el amor cubre multitud de pecados. Y que cuando falle nuestra pareja en X o Y cosa, que nosotros podamos perdonar. Perdonar recordando que amamos a nuestra pareja, que amamos a nuestro esposo o a la esposa. Así que no se olviden de esas palabras en esta noche y recuerden que somos una sola carne. Y como tal tenemos que cuidarnos. Si somos una sola carne, lo que le duele a nuestra pareja nos duele también a nosotros. Lo que le afecta a nuestra pareja también nos afecta a nosotros. Lo que bendice a nuestra pareja, y si somos una sola carne, también esa bendición es para ambos. Así que manténganse unidos, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Amén. Así que ahora nos despedimos, dándole las gracias a Dios primeramente y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Los vemos el próximo miércoles si Dios lo permite. Gracias, papá. Bye.